Les pido por favor que vayamos a Marcos 3. Marcos 3, versículo del 20 al 30. Y hoy vamos a estar reflexionando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, también llamado el pecado imperdonable. Yo le he titulado el único pecado imperdonable. Marcos capítulo 3, del versículo 20 al 30. ¿Están todos ubicados? Dice la palabra del Señor: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decía: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquier que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Este es uno de los pasajes bíblicos que posiblemente ha causado mayor controversia en la iglesia de Cristo. Y es por ello que nos encontramos ante un pasaje serio y un pasaje determinante, y que necesitamos y requiere mucha atención para comprenderlo. Fijémonos cómo al final del incidente narrado que acabamos de leer, el Señor dice que cualquiera que cometiera el pecado que Él describe aquí en las Escrituras como la blasfemia contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué un veredicto tan grave y tan definitivo plantea el Señor? ¿En qué consiste esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Para entenderlo, entonces necesitamos ver un poco acerca y conocer un poco acerca de lo que Jesús quiso decirnos y enseñarnos en esta breve enseñanza que acabamos de leer. Si bien es cierto que Marcos tiene esta enseñanza apenas en el capítulo 3, Lucas la tiene un poco más avanzada en el capítulo 11. Y recordemos que justamente Lucas se encargó de recopilar lo que ya otros habían escrito, pero colocarlo de manera ordenada. Y es por eso que el Evangelio de Lucas, pues podemos encontrar una cronología un poco más exacta acerca de los hechos. Y Lucas está en el capítulo 11. Y esto quiere decir que ya habían ocurrido a esta altura, cuando el Señor da la enseñanza, habían tenido la oportunidad de ver cómo el Señor Jesús estaba desarrollando y había desarrollado un amplio ministerio a lo largo de toda Galilea, en el que había manifestado suficientes evidencias de que Él era el Mesías. No debía a esta altura de quedar duda alguna
de que ellos estaban en la presencia frente al Mesías por todo lo que ya había ocurrido. El Señor ya había dado suficientes enseñanzas contundentes con autoridad de Dios para que ellos tuviesen la seguridad de que era el Mesías. Había hecho los suficientes milagros y sanidades. Había, por medio del poder, echado fuera demonios de cualquier cantidad de personas. Así que estas pruebas eran inequívocas, eran contundentes de que el Señor Jesús, a quienes en este momento estaban enfrentando, era el Mesías. Cuando vamos a Lucas y recapitulamos un poco acerca de todo lo que aconteció antes de justamente dar la enseñanza acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, podemos ver cómo Jesús había sanado o había librado a un hombre que tenía espíritu inmundo, cómo había sanado a la suegra de Pedro, cómo había sanado a muchos que venían en la multitud y antes de ponerse el sol habían experimentado la sanidad, cómo habían experimentado la pesca milagrosa. Después de haber fracasado en el mar, el Señor los manda y tienen una pesca milagrosa. Cómo había sanado a un leproso, cómo había sanado a un paralítico, al hombre de la mano seca, cómo había sanado a muchos en la multitud otra vez, cómo había sanado al siervo de centurión, cómo había resucitado al hijo de la viuda de Naín, cómo había calmado la tempestad, cómo había liberado al endemoniado de Gadara, gadareno, cómo había sanado a la hija de Jairo, cómo había ministrado y había librado a la mujer de flujo de esa enfermedad, cómo había alimentado a 5,000, cómo se había transfigurado en la presencia de algunos de ellos, de los discípulos, cómo había librado al muchacho endemoniado, y muchas enseñanzas que él dio con autoridad, como el ayuno, el día de reposo, las bienaventuranzas, los ayes, la regla de oro, el amor al prójimo, pero también el amar a nuestros enemigos. Y así podemos leer y seguir leyendo los 2 cimientos y tanto que el Señor enseñó, que a esta altura, con este conocimiento, con lo que usted también ha escuchado, no hay duda que estamos hablando del Mesías, del Salvador. Sin embargo, aunque después de haber visto todas estas cosas, todas estas manifestaciones divinas, las respuestas de los familiares, las respuestas de los religiosos, fue el rechazo, fue el no considerarlo como el Mesías, como el Salvador. Por un lado, los familiares lo trataron como si estuviese loco, y lo vemos en el versículo 21 que acabamos de leer. Los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas, que también incluían a los fariseos, cuando leemos los pasajes paralelos, lo trataron como si estuviese endemoniado, como si estuviese poseído de demonio. Los escribas decían que tenían a Belcebú. Todas estas personas, después de haber visto todo lo que acabamos de relatar de una manera puntual, todavía estaban en esta condición. Notamos que el relato acerca de los parientes de Jesús, que comienza en el versículo 21, es pausado para entrar en el versículo 22 acerca del relato de los religiosos. Y después vuelve a continuar en el versículo 31 al 35. Hoy vamos a hacer lo mismo. Hoy no vamos a hablar acerca de las manifestaciones o las actitudes de sus familiares. La próxima semana estaremos hablando de eso. Pero hoy sí nos vamos a centrar acerca de la manifestación, la actitud, el comportamiento de los religiosos, de estos escribas, de estos fariseos, cómo este grupo reaccionó en contra de Jesús. Y luego vamos a estar tratando 2 puntos a continuación.
El primero es la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús. Y después vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dos puntos importantes, mis amados, dos puntos que son clave para nuestra vida como creyentes, pero más aún, dos puntos que son determinantes para la vida de las personas que hoy nos honran con su visita, que hoy Dios les ha traído a este lugar para que usted escuche acerca de la obra de Cristo, del Espíritu Santo que está queriendo hacer en su vida y que hoy usted puede dar una respuesta diferente a la que estas personas pudieron haberle dado a Jesús en aquel tiempo, porque usted, al igual que aquellas personas, también tiene evidencias de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es quien vino para entregar su vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que reconociéndole entonces podamos experimentar la salvación de nuestras vidas y podamos vivir la eternidad junto con Dios. Así que entrando en el primer punto, la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús, y lo podemos ver en los versículos 23 al 27. Marcos nos dice que estos escribas habían venido de Jerusalén. Recordemos que este acontecimiento se desarrolló en Galilea y vinieron entonces como una avanzada, un refuerzo de escribas y fariseos desde Jerusalén. Suponemos que los escribas de la provincia de Galicia habían pedido ayuda de los doctores de la ley de Jerusalén con el fin de contrarrestar la gran influencia que el Señor Jesús ejercía en Galilea, porque era evidente cómo el Señor se mostraba con todo su poder. Era irresistible ver cómo el Señor manifestaba su amor, Dios manifestaba su amor por medio del Hijo ante las multitudes. Y estos hombres religiosos siempre estaban buscando la manera de cómo contrarrestar esa manifestación, esa influencia, ese impacto que Jesús estaba ejerciendo sobre estas personas. Hoy día vivimos en un mundo que hace todo lo posible también por contrarrestar la influencia que Jesús, que Cristo, que el Espíritu Santo quiere y está haciendo en tu vida. Esto no ha cambiado. Esto se ha mantenido y nosotros tenemos que tener el cuidado, la certeza, la alerta, el estar pendiente para no permitir que estos ataques, que estos enemigos nos puedan desviar. Y a usted que aún no ha reconocido a Cristo, no le quiten la oportunidad de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Así que Marcos nos hace ver cómo se arma esta gente, cómo se une para contrarrestar esta influencia. Y de este enfrentamiento surge justamente esta enseñanza sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Este grupo de religiosos, ya hemos dicho, fariseos y escribas, han venido a dar respuesta a las multitudes, han venido a dar una explicación a la multitud acerca de la autoridad con que Jesús hacía los milagros. Ellos han venido como representantes, como parte de este grupo religioso, han venido a aclararle a la multitud acerca de la autoridad con la que libraba Jesús los cautivos, acerca de la autoridad con la que Él sanaba a los enfermos. Pero lógicamente lo van a hacer con la intención de ir en contra de Jesús, de malponer a Dios, porque eso era su plan. Aquí a esta altura ya no había preguntas, ya no se le presentaron al Señor como en relatos anteriores y le preguntaban con qué autoridad tú perdonas pecado, o con qué autoridad tú sanas a los enfermos, con qué autoridad tú haces esto o aquello. Ya estas personas no vienen con este cuidado, ya esa etapa la han consumido. Aquí ya se presentan desafiantes.
Aquí ya se presentan con una acusación directa. Aquí ya ellos han concluido, ya tienen una conclusión en su corazón. Ya ellos han estructurado una convicción en sus mentes. Ya ellos han configurado un fundamento en el cual ellos se van a desenvolver. Y el fundamento es que Cristo, que Jesús tiene a Belcebú, está poseído. Eso es lo que ellos le dicen: tú tienes a Belcebú, estás poseído por demonios y por medio de Satanás haces esas obras. Ellos ya ahí han concluido, han determinado que eso es lo que está pasando. Y a partir de esta acusación, a partir de esta acción de parte de los religiosos contra Jesús, es cuando Jesús comienza la explicación lógica, la cual acabamos de leer y vamos a reflexionar nuevamente de lo que va a enseñar. Comienza Jesús a derribar lo que ellos habían construido en sus mentes, pero más aún en las mentes de algunas personas de la multitud. Comienza Jesús a hacer un planteamiento acerca de la verdad para destruir fortalezas mentales, pensamientos, para derribar argumentos que se habían levantado en contra del conocimiento de Dios. A lo mejor hoy día los argumentos que se han levantado en nuestras mentes no son tan contundentes o tan radicales como estos, de ir en contra de manera frontal contra Jesús o el Espíritu Santo. Pero posiblemente sí se han levantado estructuras mentales, argumentos, pensamientos que se resisten para dejar que Jesús, para dejar que Dios, para dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, por medio de filosofías, por medio de conocimientos, por medio de maneras de pensar o por medio de carácter que han permanecido en nosotros, que no hemos permitido que sean transformados. Y eso lo que ha hecho es resistir justamente el obrar de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas. Así que aquí se levanta Jesús a dar toda una explicación, la cual encontramos en los versículos 23 al 26. Y Jesús explica lo imposible y adverso del planteamiento que están haciendo los escribas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Eso es ilógico, eso no es verdad, eso no es congruente. Satanás no obra contra sí mismo, porque se estaría dividiendo y se estaría autodestruyendo. Pero esto nos hace reflexionar acerca de nuestros pensamientos. Y hay pensamientos que están en nuestras vidas que nos están dividiendo internamente, que nos están desuniendo, que nos están afectando y que poco a poco nos van destruyendo. Y así como se presentaba esto y el Señor les hacía entender que no podía permitirse esto, hoy el Señor nos dice a nosotros: no permitas que los pensamientos basados en las circunstancias vaya a levantarse y vaya a crear estructuras que resistan y más bien causen daño en tu vida. La palabra del Señor nos enseña que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, todo mana del corazón. Y cuando usted o cuando yo no guardo mi corazón, entonces nuestras vidas van a estar afectadas, van a estar dañadas, deterioradas, quebradas, porque esa división en nosotros nos va a llevar a la autodestrucción personal e incluso como equipo, como grupo. Y necesitamos tener en cuenta esto. En cambio, ya en el versículo 27, uno después de los que estuvimos hablando, Jesús revela el poder que ha operado en él. Él le dice: no puede ser que en mí esté obrando el poder de Belcebú, el poder de los demonios, el poder de Satanás, porque no es lógico.
esta gente no trabaja así. Así que no es lógico esto. Ahora sí les voy a decir qué poder está operando en mí. Ahora sí les voy a revelar qué es lo que está operando y qué está pasando con este poder que está operando en mí. Y en el versículo 27, Jesús entonces revela y está dándoles a entender, yo estoy actuando con un poder mayor que el que está operando en el mundo. Yo he venido con un poder aún mayor que el que está manteniendo esta condición en el mundo. Y entonces un pasaje paralelo lo encontramos en Mateo 12:28, se los voy a leer. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En este pasaje paralelo entonces vemos como el Señor revela en nombre de quién o basado en qué poder Él está haciendo la obra que está haciendo. Y podemos ver allí que es por medio del Espíritu Santo. Por eso justamente este pasaje se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está obrando, es el poder superior por encima de todo que está haciendo la obra por medio de la vida de Jesús. Aquí el Señor no solo se revela el poder que está operando, que es el del Espíritu Santo, sino en estas palabras que acabamos de leer de Mateo, Él dice, sino que al manifestarse este poder, que es el poder del Espíritu Santo, el reino de Dios se ha establecido en la tierra. Esto es determinante para nuestra fe. Entender que en el momento que Jesús comenzó a obrar por medio del poder del Espíritu Santo, en ese momento el reino de Dios se estableció aquí en la tierra. Y ya desde ese momento hizo retroceder los poderes del enemigo, porque se había manifestado el poder superior, el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús entró a este mundo, cuando Él se hizo hombre y entró a este mundo y manifestó su ministerio, el reino de Dios se manifestó en la tierra. Y por ende, el reino de las tinieblas fue invadido, fue tomado. La casa, el recinto, el lugar en que operaba con libertad el enemigo fue tomado, fue invadido por Dios. Se acabó la libertad para Satanás. Ya no podía seguir actuando de la misma manera, porque se había manifestado el reino de Dios por medio de Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo. Aquí ya las cosas cambiaron. Aquí ya hubo un quiebre espiritual en cuanto al reino de las tinieblas. Juan 1, 5 y 9 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando la luz de Cristo se manifestó aquí en la tierra, las tinieblas se disiparon, no pudieron contener, porque la luz resplandece sobre las tinieblas. Eso lo dice la palabra. El versículo 9 de Juan 1 dice, aquella luz verdadera, está hablando de Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y vino a este mundo. Y desde que se manifestó, ya impactó, ya determinó, ya se manifestó una obra poderosa de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hizo Dios, y está escrito en la palabra, lo acabamos de leer, una de las cosas que hizo Dios al manifestar su reino en la tierra por medio del Espíritu Santo fue atar al hombre fuerte. Escuche bien, el Espíritu Santo ató al hombre fuerte, porque así nos lo enseña el Señor
en la parábola, en la explicación que nos da y en los distintos pasajes paralelos de la Biblia. Y este hombre fuerte es Satanás, para que comenzara la obra del evangelio en la tierra. No podía comenzar la obra del evangelio en la tierra si antes no se ataba al hombre fuerte. Usted y yo hoy día podemos salir a predicar en cualquier lugar y hay personas que van a recibir del evangelio y van a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque ya el hombre fuerte fue atado por el Espíritu Santo cuando Jesucristo pisó la tierra, tomó este lugar. Y eso es lo que entendemos en la palabra. Así que el hombre fuerte fue limitado en su poder, en su accionar sobre el mundo. Dice el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte, no hay duda, se refiere a Satanás. La casa se refiere al mundo. Los bienes se refieren a las personas. Para que entonces la iglesia de Cristo pueda arrebatar los bienes en el mundo, que son las personas, y arrebatarlos para Cristo, ya el hombre fuerte fue atado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que los fariseos y los escribas no querían reconocer, que ya Dios había operado de una manera sobrenatural en este mundo y que por eso Jesús entonces estaba desarrollando toda esta cantidad de milagros, estaba desarrollando todas estas liberaciones, estaba predicando el evangelio a todo lugar donde iba. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Justamente ese es el trabajo de las tinieblas, cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz, no resplandezca el evangelio. Así que para que el evangelio de la gloria de Cristo resplandezca, el hombre fuerte ya fue atado por el Espíritu Santo. Por eso podemos entonces predicar el evangelio a todo lugar y podemos llevar la palabra, el mensaje, y las personas responderán. Por eso vamos, por eso salimos, por eso desarrollamos misión, evangelismo. Solamente porque ya el Señor hizo lo que Él debía hacer y nosotros debemos reconocer. Pero además el hombre fuerte fue despojado de poder y fue vencido en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 y 15 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el cual determinaba una condenación eterna. Eso fue anulado, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y después dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya fue consumado, ya fue establecido, ya fue hecho. Así que la iglesia, nosotros como iglesia, los creyentes en Cristo, no debemos de temer a Satanás, no debemos temer a los demonios, no debemos temer al mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ya fue limitado, fue atado, fue despojado. Los principados, las potestades, todo fue disminuido por lo que Cristo hizo desde que pisó la tierra, manifestando el reino de Dios aquí en la tierra y la obra consumada en la cruz del Calvario. Lamentablemente, cuando esto no está claro en nosotros, cuando en ti o en mí no tenemos
claridad de esto, cuando no creemos en lo que Dios ha hecho con el enemigo, cuando no creemos en la obra del Espíritu Santo ya hecha, podemos vivir entonces amedrentados, podemos vivir limitados, podemos vivir intimidados, podemos vivir presionados, podemos vivir distraídos en cosas que no es lo que Dios nos ha llamado, por un poder, por un supuesto poder que ya Satanás no tiene sobre nosotros. Ya no lo tiene, ya fue atado, ya fue vencido, ya fue despojado. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Cómo más podemos nosotros entenderlo si la palabra nos los revela de una manera tan contundente? Así que al enemigo lo único que le ha quedado, la única arma que él tiene, que le queda, y es su naturaleza, es el engaño, es la mentira. Él es el padre de la mentira, dice Juan 8:44. Y si nos dejamos engañar, si nosotros compramos la mentira, nos mantendrá desenfocados, nos mantendrá distraídos, nos mantendrá desunidos y nos moverá en la dirección que Él quiere. Así que necesitamos conocer la verdad y creer la verdad, porque la verdad es lo único que nos va a hacer libre. Es lo único que nos hace libre, dice la palabra Juan 8:32. Así que esto es la obra del Espíritu Santo, que está revelada allí en su palabra. Pero el segundo punto tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y está en los versículos 28 al 30, del cual surge entonces el pecado imperdonable. Así que, ¿cuál es el único pecado imperdonable? ¿Cuál será? El asesinato, algunos han dicho, la violación, otros dicen que el suicidio, eso se ha dicho, el adulterio, dicen otros. Y todos estos han sido propuestos como candidatos para ser considerados como el pecado imperdonable, como el pecado que el que lo cometiese no tiene el perdón de Dios. Pero el mismo versículo 28 nos dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Todos los pecados entonces serán perdonados por Dios, y si los reconocemos y nos arrepentimos, claro que nos va a perdonar. Y cualquier blasfemia, pero entonces entra sobre una en especial, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ¿a qué pecado entonces se refiere Cristo? Cuando dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, más nunca. Y se refiere justamente a lo que hemos estado hablando durante este tiempo. Se refiere a no reconocer las obras que por medio del Espíritu Santo son hechas. Se refiere a que ya la obra del Espíritu Santo es el último testigo o testimonio de que Jesús es Cristo. Ya después del Espíritu Santo no habrá más testigo. El Espíritu Santo ha sido lo último que se le ha provisto a la humanidad para que reconozca a Cristo como el Señor y el Salvador. Ya después del Espíritu Santo no va a haber más testigos para que entendamos que Cristo, que Jesús es el Mesías. Y si se rechaza, si no se reconoce, si no se acepta, si no entendemos el llamado que nos está haciendo, ya no hay más oportunidad. Es el pecado imperdonable. Cuando Juan el Bautista, recordemos un poco esto, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, él le entra cierta duda y le pide a sus discípulos que fuesen a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o
esperamos a otro. Y qué tremendo que el Señor no le responde, por ejemplo, mira, dile a Juan, ¿no te recuerdas cuando me bautizaste y del cielo salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? No le mandó a decir eso. No le dijo, Juan, ¿no recuerdas que ni siquiera eras digno de calzar ni desamarrar mis sandalias? No le mandó a decir esto. Tampoco le mandó a decir, Juan, ¿no recuerdas que justamente fuiste llamado al ministerio de allanar el camino que yo iba de transitar? Juan, ¿no recuerdas las escrituras? ¿No recuerdas a Moisés? ¿No recuerdas a los profetas? ¿No recuerdas lo que ya estaba profetizado Juan como profeta acerca de mí? No le manda a decir esto. ¿Qué le manda a decir? Vayan y cuéntenle acerca de las obras, de las cosas que ustedes están viendo y están aconteciendo. Los ciegos ven, los sordos oyen. Y comenzó el Señor a recitarle sus obras, pero no eran sus obras, eran las obras que el Espíritu Santo estaba desarrollando por medio de Jesús, porque operaba el poder del Espíritu Santo en Cristo. Y entonces el Señor le responde, vayan, díganle eso. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa fue la respuesta. No lo llevó a otro, lo llevó al último de los testigos, al Espíritu Santo. Jesús no le manda a decir otras cosas que ya Juan sabía y que hubiesen sido determinantes, pero el Señor lo lleva justamente a este punto al que usted y yo tenemos en nuestra presencia en este momento, que es el Espíritu Santo, al cual se está manifestando constantemente en medio de nosotros. Juan 16:8, y cuando venga el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el que ha de venir y es el que ha venido y ya es el que hace la obra. Si usted no está siendo convencido por el Espíritu Santo acerca de su condición de pecado, no hay otra opción. No va a venir otro, no va a aparecer otro. Es lo último que el Señor nos ha entregado. Si no reconocemos el obrar del Espíritu Santo, ya no queda otra oportunidad. El tiempo se está acabando. Puede ser hoy el final, puede ser mañana. El tiempo se acaba y no puedes rechazar a este último testigo, al Espíritu Santo, que está convenciéndote de tu condición. Bien sea porque no hayas creído o bien sea porque seas creyente y el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Ya no habrá otro que convenza. Ya no tienes otra manera de recibir o de entender que necesitas el perdón de Cristo. Ya se quedaría en condenación eterna. Por eso entonces el no reconocimiento, el no entender del Espíritu Santo es el único pecado imperdonable. Es la blasfemia contra el Espíritu. No es el hablar mal, sino es el de rechazarlo, el de dejarlo de un lado. Cuando Juan escuchó de las obras de Jesús, quedó convencido. Él sabía todas las demás cosas, pero cuando escuchó de esto, dice, listo, me voy tranquilo. Estoy convencido que tú eres el Mesías. Dios no ha dejado hoy día de obrar. Dios no ha dejado hoy día de manifestar sus milagros. Ocurren milagros en cualquier lugar. Aún las personas son liberadas en estos tiempos. Aún los enfermos son sanados en estos tiempos. Pero lamentablemente esta sociedad está sacando a Dios de en medio de ellos. Las instituciones están sacando a Dios de en medio de ellos. Y están negando la obra de Dios. La obra que está haciendo y es hecha por medio del Espíritu Santo está siendo negada, no está siendo reconocida.
La están viendo, están ante sus ojos está ocurriendo, pero no la están reconociendo. Se la están atribuyendo a la ciencia, se la están atribuyendo a la filosofía, se la están atribuyendo a las terapias, al humanismo, al gnosticismo, a cualquier creencia o práctica, pero no se la están atribuyendo al Espíritu Santo, a Dios. Y el mundo está experimentando manifestaciones, pero no se la están atribuyendo a Dios. A cualquier persona que se levanta con algún talento o alguna manifestación, entonces se la plantean a él o se la atribuyen a él. Para concluir, el problema del hombre no es no tener evidencias, porque las tenemos. Nosotros que creemos las tenemos y el mundo las tiene también. Porque cuando el mundo ve lo que ha pasado y cómo nos hemos sostenido, cómo Dios nos ha sostenido, es una evidencia de que Dios está obrando. Cuando hemos pasado por pandemias, por escasez, por cualquier cantidad de situaciones, es evidencia de que Dios está manifestando su obra por medio del Espíritu Santo. Y el mundo lo sabe, el mundo lo ve, el mundo lo tiene presente. Pero ¿por qué entonces no lo reconoce? ¿Por qué no lo acepta? Teniendo las evidencias. Y el rechazo viene por un problema moral. Y es un problema que tenemos todo ser humano. Porque moralmente el hombre no le conviene tener a un Dios que le juzgue, que le señale sus acciones, que les haga ver, actuaste mal. A la luz de mi palabra te comportaste mal, estás haciéndolo mal, estás desviado de lo que debe ser. Y como el problema es moral, el mundo, la gente no quiere tener que enfrentar por medio de la palabra a un Dios que va a juzgar las acciones. Por eso entonces prefiere mantenerlo a distancia. Prefiere mantenerlo allí. Sí, yo creo en Dios, pero así como que de lejitos. Eso no es creer en Dios. Porque moralmente el hombre no le conviene tener un Dios al que hay que rendirle cuenta cada día. Hoy el pastor Eric nos ministró por medio del Señor aquí, o el Señor por medio del pastor aquí en la mesa del Señor, para que nos pusiésemos a cuenta, para poder venir de manera digna y participar. Pero es que eso es algo que nosotros debemos hacer diario. Ya hoy domingo deberíamos haber pasado cada día poniéndonos a cuenta con el Señor. Pero como hombres, como seres humanos, moralmente nos resistimos a esto. El egocentrismo que hay en nosotros se resiste ante un Dios todopoderoso y que se está manifestando cada vez con mayor poder. Y por eso nos cuesta reconocerlo. Así que mi amado hermano y sobre todo mi amado amigo, hoy después de haber reflexionado y escuchado acerca de lo que Dios ha ministrado, ha enseñado, nos ha dicho acerca de su poder y de su obrar, hoy necesitamos considerar esto, necesitamos tomar una decisión ante Dios. Y como creyentes necesitamos reconsiderar esto, necesitamos ver qué tanto nosotros estamos realmente reconociendo al Espíritu Santo en su obrar en nuestras vidas. O lo estamos teniendo solamente como una teoría, pero en la práctica no lo estamos viviendo el día a día. Y es un buen tiempo para reflexionar y también para orar ante el Señor. Pero también las personas que nos visitan y que no han tenido un encuentro con Cristo, ya el Señor te ha hablado. Ya el Señor ha manifestado su poder ante ti. Ya tú has visto el llamado y has escuchado el llamado de Dios. Ya el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, ha convencido, como nos ha convencido a cada uno de nosotros acerca de nuestra condición de pecado. Y sabes muy bien que tú no puedes seguir viviendo así. Que hoy necesitas salir de este lugar con un reconocimiento de que el Espíritu Santo te ha convencido y de que Jesucristo es tu Salvador. De que Jesucristo tiene que irse como el Salvador de su vida con esa convicción en ti y comenzar un proceso de cambio, de transformación.
donde no se detenga por estructuras mentales, por convicciones que arrastramos por distintas creencias. Hoy es el día, hoy es el momento. Vamos a orar ante el Señor y vamos a pedirle al Señor. Y mientras todos oramos, la iglesia está en oración, intercediendo por quienes están en esta lucha, o orando por ti mismo porque reconoces que debes ya dejar que Dios obre, el Espíritu Santo manifieste su poder en ti y quiebre lo que haya de quebrar, transforme tu vida, porque no puedes vivir en una constante resistencia, en una actitud permanente de frenar, de detener lo que el Señor quiere hacer en tu vida, por medio de razonamientos, por medio de estructuras de pensamiento, de argumentos que pueden estar resistiéndose al conocimiento de Dios. Mientras estás allí orando en función de esto, yo les quiero hablar a las personas que hoy nos han visitado y que no conocen de Cristo, que no han reconocido su condición. Allí donde estás, con tus ojos cerrados, tómate este tiempo en intimidad, a solas con Dios. Olvídate de quien está a tu lado y dile allí al Señor: amado Padre, dile allí: yo reconozco que soy pecador. Dile allí al Señor, puedes repetir esta oración: reconozco que he pecado, reconozco que me he resistido a ti, reconozco que he estado viviendo en una creencia tradicional, pero no en una intimidad contigo. Reconozco que he vivido a espalda de ti y que he hecho conforme a mis pensamientos, sentimientos y satisfaciendo mis deseos. Dile al Señor. Dile al Señor: y hoy me arrepiento. Hoy te pido perdón. Hoy te pido que me perdones. Y hoy reconozco que te necesito y te acepto. Dile al Señor: te acepto como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Transfórmame, renueva mi mente, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, dile allí: en Cristo Jesús he orado, amén. Mientras seguimos orando, si hay personas que han hecho esta oración, levanta una de tus manos. Permítanos orar como iglesia por ti. Levanta una de tus manos si has orado al Señor, si has aceptado a Cristo como Salvador. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Damos gloria a Dios por sus vidas. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Vamos a orar, amada iglesia, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que hoy han reconocido su condición y han abierto su corazón y te han aceptado como el Señor y el Salvador de sus vidas. Padre eterno, te pedimos como iglesia que seas con cada uno de ellos, Señor, guiándole. Ahora que el Espíritu Santo mora en ellos, guiándoles, revelándose a sus vidas, enseñándoles tu palabra, corrigiendo lo que deba de corregirse, Señor, transformando sus corazones
sacando ese corazón de piedra y colocando el corazón de carne, revivificando su espíritu para que puedan tener comunión, intimidad contigo, Señor. Padre, y como iglesia te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos tuyos para poder atenderles, para poder guiarles, para poder escucharles y hablarles de parte tuya, Señor. Que ellos pronto puedan continuar un crecimiento espiritual contigo a través de tu palabra, Señor. Los colocamos ante ti para que sean guardados, para que sean cuidados, para que sean llenos de ti, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por el privilegio que nos da a nosotros como iglesia de poder recibirles y de poder aceptarles, tomarles como tu familia en Cristo, porque así lo somos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a bendecirles, Señor. En Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén.